Paz de Cristo, hermanos, hermanas. Dios les bendiga grandemente. Estamos y vamos a ver. Gloria a Dios. ¿Quién? Para dar gloria a Dios. ¿El micrófono lo pusieron? ¿No lo han puesto? Sí, no lo han puesto. Vamos a comenzar. ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha ahora? Bueno, hubo otra interrupción, hermanos, de transmisión, pero volvemos a comenzar. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, preséntese a la distancia. Espero en Dios que les bendiga grandemente donde quiera que se encuentren. A todos los hermanos y hermanas y simpatizantes de esas transmisiones, gloria a Dios. Bien, digo que el tema que se ha dispuesto para hoy, 30 de diciembre del año 2025, en la voluntad de Dios, se titula Los destinados a morir. Amén, hermano Juan. Estos destinados a morir, bajo la palabra en su propia lengua, son los anatemas. Los anatemas son los que Dios destinó como vasijas para ser destruidas, las vasijas de deshonra. Y vamos a ver cómo es que se cubre ese perfil. Pero teniendo mucho cuidado de no entender y no interpretar mal. Por eso para todos es un esfuerzo perseverante día con día, no como sintiéndonos ya parte del reino de Dios estando en la tierra, para no caer en un exceso de confianza. Por eso vamos a tener ese cuidado de prestar bien atención, porque el maligno podría en el desplazamiento de la voz al oído, podría cambiarnos una palabra y cambiarle el sentido del mensaje. Tengamos mucho cuidado, hermanos y hermanas. Para esto vamos a preparar la cita bíblica que está en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Mi hermano Jorge le da lectura, por favor. El hermano Jorge. ¿Ah, sí? Adelante. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Sí. La palabra inspirada por Dios dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como Caín, no como Caín, de que era el maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Gloria a Dios. En el encabezado dice, hijos de Dios. Porque hay hijos que son de Dios y hay hijos que no son de Dios, aunque se proclaman ser hijos de Dios, porque dicen que Dios es Padre de todos. Y esto contradice al que vino a sacar la verdad a la luz, a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dice que hay hijos de Satanás, ¿verdad? Los mentirosos, por ejemplo. Todo el que ama y hace mentira y persevera así hasta el fin, sin alcanzar el misterios de gracia.
Y así, como Dios le dio hijos al Señor Jesucristo en adopción, también el diablo recibió hijos en adopción a todos aquellos que cubren de alguna manera y forma alguno, varios o todos los perfiles que describen la vida y obra del maligno. Y quien persevera hasta el fin en esa postura se convierte en un hijo espiritual de Satanás. Que claro, aquí no tiene suerte ni parte. Gloria a Dios. Aleluya. Miren, un poco de confusión por estas dos estorbos para retransmitir. Ya ven cómo es el enemigo, que a veces no quiere que la gente conozca la verdad. Pero aún en esto vamos a corregir hoy y les ofrezco una disculpa en el amor de Cristo. Porque siempre preparamos la cita y luego oramos para encomendar el devocional. Hoy eso no lo hicimos. Así que en eso retomamos todo, aunque ya hayamos leído. Los que podemos, pongámonos sobre nuestros pies. Y por cuanto está escrito que todo lo que se hace en hecho, en palabra, debe de hacerse en honor. En el nombre del Señor Jesucristo. A Él es la gloria. Oremos pues. Señor Jesús, le doy gracias en esta hora por darnos la oportunidad de estar nuevamente reunidos aquí en la colonia Pénjamo de Apatzingán, Michoacán, México, donde nace lo que es la calle Darío Arzate, abandonando la avenida Francisco y Madero, empezando la colonia Pénjamo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que usted nos da, y le ruego que mediante su Santo Espíritu nos guarde de toda incidencia y estorbo que busque alterar y estorbar al buen conocimiento de la palabra, y a que la verdad sobresalga sobre la mentira. Porque para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo, y los hijos que de Cristo somos, ahora también nosotros tenemos el compromiso de seguir sus pisadas y destruir también las obras, pero de los hijos del diablo, de los falsos obreros. Pero gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, y le ruego que estemos atentos a este mensaje. Gloria a Dios. Así que ya leímos también la escritura y ahora oramos por la palabra. Señor Jesús, le ruego, permita que esta palabra encuentre cabida y cimentación en nuestras vidas con base a sana doctrina, que nos permita, Señor, seguir creciendo con buen entendimiento, con buen discernimiento, para bendición de nuestras vidas, y así prepararnos para ir al que nada sabe y compartir con ellos la bendición del conocimiento. Ayúdenos y guárdenos de todo estorbo, le ruego, y permita que la palabra inspirada por Dios sea hablada en inspiración de su Santo Espíritu con denuedo, y en ese poder seamos todos beneficiados. Se lo ruego, Señor Jesucristo, mediante su Santo Espíritu sea así. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Los que pueden, pongámonos cómodos. Bien, como ya leímos esta parte de la Escritura, vuelvo a insistir. El tema dice hijos de Dios, porque hay que descubrir cómo se debe de cubrir el perfil para ser considerado y llamado un hijo de Dios. Pero es bueno también conocer las señales de los hijos del diablo, que son las herramientas útiles de Satanás para estar buscando persuadirnos a abandonar el camino de la fe, a abandonar la sana doctrina, a creer a fábulas artificiosas, a fantasías, pues, que no tienen que ver con la Biblia, sino con la habilidad
de los falsos maestros. Como aquellos que se discipularon con los apóstoles, y llegó el momento en que se apartaron del camino de la verdad. Porque aunque San Pablo les enseñaba, ejemplo, el arrebatamiento, terminaron ellos por afirmar que el arrebatamiento ya había pasado, que ya no existía más. Y el arrebatamiento hasta ahorita no ha acontecido. Gracias a la misericordia de Dios. No ha acontecido. Escucho algunas personas que parafrasean como queriendo profetizar sobre los años 25, 26, 27, incluso Armando Alducin para el 28, año 28, donde aseguran que ellos saben que va a darse el arrebatamiento. No se va a dar. O como aquellos que dicen que ya estamos en los tiempos en que ya se está promoviendo el número de la bestia y toda para este año 25, 26, 27, 28 y si buenas tardes, y si el arrebatamiento fuera el 28, pues por los tiempos que se prolongan por gracia, pues la aparición apenas de la bestia, si fuera el 28, estaremos hablando hasta el mínimo 2029, la aparición de la bestia con sus imposiciones para persuadir a que abandonen la fe en Cristo y se añadan al pueblo que yo llamaría la iglesia de Satanás. Pero no hay señales, hermano. No se dejen intimidar. Pónganse a estudiar. En oración pidan en la guianza del Espíritu Santo. Porque mientras no se dé el arrebatamiento, no estés creyendo que ya te quieren poner la marca de la bestia. No es así. Va a tardar meses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, porque se mueven tiempos adicionales de gracia, porque en ese tiempo apenas el anticristo, el falso profeta van a ir preparando el terreno político, combinándolo con lo religioso, para comenzar la transformación al plan de ellos. Y eso se lleva tiempo, meses, años, no es luego. Por ejemplo, les doy otro. ¿Cuánto tiempo le dijo Dios a Abraham que estaría el pueblo de Israel cautivo en Egipto? ¿Saben cuánto tiempo dijo? 400 años. 400 años. Y sin embargo, cuando fueron libertados a los ¿cuántos años? 430. Fueron 30 años más. Un tiempo adicional que Dios les dio. Preparando para su liberación en todo. Porque Dios así trabaja. No trabaja con cosas inmediatas, hay procesos. Y yo les puedo decir con toda tranquilidad, dejen de estar creyendo que ya les van a implantar el chip o la marca de la bestia, porque es el Espíritu Santo en el clamor de la iglesia. Ellos están deteniendo el tiempo de la aparición de la bestia, del anticristo, del falso profeta. Y mientras esté el espíritu del Espíritu Santo aquí en la tierra, al frente de la iglesia, no puede venir ni el anticristo ni el falso profeta. No se dejen engañar. Por eso pónganse a estudiar. Dejemos a un lado la pereza, para que nadie nos esté haciendo vivir terrorismo espiritual. Por eso, una señal hay para los verdaderos judíos espirituales, aún desde la sombra, los naturales. Porque la Escritura dice que los judíos buscan señales. ¿Y qué es esto de buscar señales? Pues que primero se instruyen para saber qué señales necesitan estar cuidando, que aparezcan para cumplimientos proféticos.
Mientras que el mundo, con su terrorismo, dice la Escritura, que ellos usan la sabiduría del mundo, que es animal, terrenal y diabólica. Y a través de eso, lo único que mueven es la economía a su favor. Todo es comercio en ellos y para ellos. Y así los traen aterrorizados. Por esa razón de terrorismo, muchos incluso mueven el terrorismo para despojar de su economía y bienes a todos los que les están creyendo. Porque el que crea eso tiene mente simple, no es un creyente definido, no es un creyente maduro. Por eso es importante ir descubriendo lo bueno, lo malo, lo verdadero, de lo falso, las profecías, pero todo por la guianza de nuestro Señor el Espíritu Santo. Por eso hago un comentario, a pesar de que yo oigo todas esas turbulencias, todas esas tonterías que llamaría yo. Hoy es un día en que me siento, digamos, en mi cuerpo y en mi alma, me siento muy en paz, muy tranquilo, y esa tranquilidad permanece a pesar de que se les está haciendo saber una información de mucho peso. Por eso le digo, pueblo de Dios, verdaderos creyentes, verdaderos obreros, estén en paz. Paz de Cristo, hermanos, hermanas. No se dejen atribular. Porque lo más seguro es que no les han enseñado ni han aprendido la forma de tener comunión al Espíritu Santo. Para que nadie los esté engañando y no estén sufriendo lo que no es en realidad. Estemos en paz. Dios es bueno, pero también tiene sus límites por momentos. De modo que al que hace el bien y la misericordia, si Él quiere, el día que Él le determinó el tiempo de vida, Él se lo alarga en su bondad. Pero al que hace el mal lo enfada, lo harta, hasta le recorta el tiempo de vida. Dios es lento para la ira, pero ya estableció un juicio. Y el tiempo del arrebatamiento solamente el Padre lo sabe. Eso no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no es mentiroso, Él lo dijo. Aquí no importa cronología de lo dicho en palabras, cuenta lo que Él dice. Por eso también dice el Señor Jesucristo que Él nada sabe y que solamente hace lo que ve hacer al Padre. Y es una forma obvia por lo que voy a decir. En algo el Padre tiene que tener la supremacía, ser el más grande, el más alto en todo, el que se reserva ciertas cosas en sus secretos. Por eso en la palabra encontramos que dice que el Espíritu Santo, fíjense la capacidad, fíjense la jerarquía o el estatus que tiene el Espíritu Santo delante de Dios para pertenecer al vínculo divino. Y sin embargo en la palabra dice que Él aún escudriña lo profundo de Dios. ¿Qué es lo profundo? Los secretos que están reservados al Padre. Por eso dice que Él nos va a mostrar grandes cosas y ocultas que nosotros no conocemos, pero reservadas a nosotros. Porque aún lo secreto de Dios nadie lo conoce, ni el Espíritu Santo. Y con eso el Señor Jesucristo también dijo, ni yo lo sé. No sé cuándo he de volver. Lo que sí sé es que voy a volver, pero no sé cuándo. Así es de que, paz de Cristo, hermanos y hermanas, no se dejen atribular. Que el sello de la bestia no procede, no se alinea proféticamente.
que el chip, no sé dónde sacaron chip. Aquí nomás habla la Biblia de número, de número. Y se preocupan mucho por lo del chip. Pero déjenme decirles que desde el siglo XX, porque estamos en el XXI, los chips ya existían, ya se implantaban, sobre todo en los agentes secretos de los grandes gobiernos del mundo, para tenerlos localizados, identificados, saber cómo piensan, cómo hablan y que no los vayan a traicionar. Ya existían, ya eran puestos. Ahorita los grandes magnates, los ricos, los poderosos, a sus pequeños hijos les ponen chip localizadores por si se los secuestran. Y eso ya existía. Así que no se estén alarmando. No es el tiempo de los chips. Eso ya empezó desde prácticamente más de 50 años atrás. Pero solo reservados para los poderosos. Para poder controlar los movimientos de las personas para su fácil localización. Y su diálogo también. Así que paz de Cristo, hermanos y hermanas. Pero aquí en la Biblia comenzamos buscando identificar, cómo identificar a uno que está reservado como anatema, dice la palabra, como destinado para ser destruido. A simple vista, podemos hablar de Balaam, podemos hablar de Caín, podemos hablar de Judas Iscariote, personajes que la Biblia ubica como personas que fueron destinadas para eso. Hoy estamos hablando de Caín. ¿Por qué? Porque él es el origen. Gloria a Dios. Porque en una forma simbólica, nosotros tenemos un hermano mayor que a la vez también es nuestro Padre, nuestro Salvador y nuestro Dios, ¿verdad? Y su nombre es el Verbo de Dios en Cristo Jesús, el Señor Jesús de Nazaret, de la descendencia del rey David. Él es nuestro hermano mayor, hablando espiritualmente, porque por adopción fuimos adoptados por medio de ¿qué? De la fe. Amén. Pero hay quienes andan en el camino de la impiedad y que fueron sellados, al igual que su hermano mayor, ¿verdad? Pero ¿quién es el hermano mayor de los que hacen el mal? Hago una pregunta, hermano. ¿Quién es el hermano mayor de los que hacen el mal? Jesucristo es el hermano mayor de los que hacen el bien. ¿Quién es el hermano mayor de los que hacen el mal? Caín. Es Caín. Estamos hablando de Caín, hermanos. No se avergüencen, no se sientan mal. Es bueno aclarar porque es muy importante que no sientan que por vergüenza o que queden mal vayan a seguir en la ignorancia. No, hay que echar fuera la ignorancia, hay que echar fuera la mentira, porque si no, no sale la verdad a la luz. Amén. Tiene que salir la verdad a la luz. Gloria a Dios. Por eso, como Balaam es como un camino, pero todos esos caminos son derivados del perfil de Caín, como su hermano mayor. Gloria a Dios. Por eso, este tema, como le dije a mi hermano Jorge Sosa, es pan calientito. Había un tema dispuesto, Dios lo movió. Dios quería que hoy conocieran ustedes esto. Y que yo también me enriqueciera en esto, que lo disfrutáramos juntos, como un pan calientito, hermano. Gloria a Dios. Por eso usaré en adelante una palabra para ver quiénes están al pendiente, para que cuando sepan que el pan calientito ya llegó, quiere decir que son temas movidos de último momento, pero no por hombre. Por eso les digo, observen lo que se predica y fíjense los estorbos que tuvimos para poder empezar. El diablo pone sus estorbos,
no quiere que se conozca la verdad. Entonces tenemos al hijo mayor de Satanás, no biológico, sino espiritual. Y nosotros, y los que quieren andar en el camino de la impiedad, un hermano mayor tienen, y se llama Caín. Por eso, en el pueblo de Israel, ellos, dentro de esa confusión, movidos por la sombra de lo que es el Antiguo Testamento, siempre han creído que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente, que fue un acto de bestialidad, que ahí se mezclaron las genéticas para hacer algo biológico. Por eso se amparan ellos en esta escritura que leímos, porque dicen, no como Caín dice que era de quién, del maligno, ¿verdad? Y lo acreditan como hijo biológico, natural. No es así. Está lo natural y está lo espiritual. Así que estamos hablando del orden espiritual, porque en un orden biológico, aún la ciencia humana dice que nosotros venimos por medio de metamorfosis de simios hasta convertirnos en seres humanos. Hasta la fecha nunca se ha podido comprobar nada, ni un chango se ha humanizado y ningún cristiano se ha vuelto a ser chango tampoco, simio, porque sus anticuerpos no son compatibles, sus organismos no son compatibles aunque tengan una figura un tanto semejante, porque hay anticuerpos en ellos que para nosotros nos ocasionan la muerte, graves enfermedades, no somos compatibles. Ahora imagínense de una culebra, ¿cómo va a crear una transformación en Eva, ¿sí? Para lograr un ser humano? No, esa facultad Dios no se la dio el diablo. No olvidemos que dijo el Señor Jesucristo, que en aquel día, hablando de de los saduceos, eso no son otra más de que la cara B de los testigos de Jehová, porque creen en la reencarnación, que van a regresar a esta vida bajo el mismo cuerpo, a volver a empezar su forma de vida humana, pero eternamente. No, así no es. Ahí es donde el diablo trabaja para confundirle la mente a la gente. Gloria a Dios. Nosotros no venimos de metamorfosis. Los que somos creyentes en Dios no creemos en eso, porque hasta ahorita los simios se siguen reproduciendo y reproducen simios y los seres humanos reproducen seres humanos. No hay semejanza. No tienen aunque tengan una figura humana, por pertenecer al mundo animal, ellos solamente tienen cuerpo y espíritu. Hasta ahorita nadie ha podido acreditar que tengan alma. Un alma que nosotros sí tenemos como una constitución. Un animalito que está muy parecido a nosotros en el cuerpo, pero su metabolismo, su genética es distinta. Tienen carne, tienen hueso, tienen sangre, tienen vida, pero no tienen alma. Por eso no tienen raciocinio. Por eso todo hombre que comete actos semejantes a los de los animales le llaman bestia, la condición del anticristo. ¿Por qué? Porque son seres sin afecto. No tienen una emoción definida, consciente. Ellos nada más ven la ventaja como los animales. Sienten necesidad y se comen a otro. Y no saben si es pecado o no. No conocen la ley, no saben el lenguaje. Y Dios dice que donde no hay ley no hay pecado. ¿Cómo va a condenar Dios a los animales? Por eso es importante el conocimiento de la verdad, hermano. Porque la verdad ha sido sobrellevada a través del ministerio del diablo para mantenerla en lo oculto, en las tinieblas.
Por esa razón es que la verdad para muchos es un misterio, porque no conocen la verdad. Pero muchos no la conocen porque el diablo confunde sus mentes y los hace perezosos para leer, para escudriñar, para investigar y sobre todo para pagar el precio de los desvelos y de cualquier hora. Por eso hay muchas personas, incluso por su trabajo secular, el que trabaja de licenciado, paletero, cortador de limón o lo que sea, en el tiempo en que está dedicado a ese trabajo, en que se comprometió, se convirtió en sirviente de hombre y no de Dios. Por eso estorba el Señor Jesucristo. Dijo, si no dejas todo para seguirme, no eres apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el dependiente de una tienda, si comienza a recibir inspiración de Dios para escribir o lo que sea, no lo va a poder hacer. Porque si no, lo van a correr del trabajo y va a perder el salario. En ese momento no es sirviente de Dios, es sirviente de hombres. Por eso es que los que servimos a Dios luchamos con mucho esfuerzo, tratando de contrarrestar hasta donde nos sea posible, pero conscientes de que así no es. Gloria a Dios. Porque en el momento en que fluye el Espíritu Santo, es tiempo de accionar en la obra de Dios. Y otros preocupados por las cosas del mundo, hacen al Espíritu Santo a un lado. Y después cuando lo quieren buscar en su tiempo, el Espíritu Santo no está para moverse al antojo de ellos. Estamos para hacer la voluntad bajo el momento en la guianza del Espíritu Santo. No lo podemos condicionar. A él le molesta que tratemos de condicionar. Por eso se molesta. Y después quiere uno, no recibe. Si no lo sabían, identifíquenlo, no reciben. Hay veces que tienen que estar de rodillas, clamando a Dios, Señor, regrésemelo, lo que usted me estaba dando, quiero. Y el Espíritu Santo, y algunos los puede reprender con ausencia de inspiración, hasta por meses o años, para que se enseñen a oír la voz del pastor que les llama. Pero los afanes de la vida lo afligen, le estorban, y cuando él siente que ya se liberó, el Espíritu Santo dice, ya no es el tiempo, no es el tiempo que se debe de, no estás en el tiempo en que se debe de hacer eso. Cuando yo te llamé no oíste, ahora cuando tú me llames no estoy. Para que aprendamos siempre a poner a Dios por delante junto con su obra. Tengamos ese cuidado, hermanos y hermanas. Bien, repito la escritura que dice, no como Caín, dice que era del maligno. Dice, ¿y por qué más era del maligno? Aquí vemos el perfil que él cubría, ¿verdad? ¿Por qué no era del maligno? Porque mató a su hermano. Amén. Pero nosotros vemos el resultado, ¿verdad? Pero para que lo matara, ¿qué pasó? Para que naciera ese perfil, el primer paso del perfil de Caín, el hermano mayor del impío. Él ofreció una ofrenda a su manera y le ofreció de lo peor a Dios. No se agradó a Dios, se le ofrece lo mejor. Él se le ofreció de los cultivos en la agricultura. Luego viene el ganadero Abel y le ofrece un corderito, a un animalito limpio, lo más hermoso, el mejor. Y cuando se lo ofrece, Dios se complace, se agrada, se alegra. Y Dios vio que Caín se dio cuenta de que se había agradado él de la ofrenda de Abel. Y por andar haciendo las cosas mal, fíjense el perfil primero de Caín. Primero,
ofrece ofrendas inmundas delante de Dios. Amén. Ofrenda inmunda. Esto provoca el enojo de Dios, la ofrenda inmunda. Y vamos a hablar de las ofrendas también en otro tema que ya viene, para que vean cómo Dios es generosamente abundante y está referido en el libro de Malaquías, asociado con Amós. Recuerden este apunte. Para los que dicen que el diezmo ya pasó y que la ofrenda es vigente, atentos y pendientes. El primer paso de cuando uno mata, para que uno mate, primeramente, ¿qué debe de sentir? Celo, envidia y mentira. Celo, porque vio que Dios se agradó de la ofrenda de él, de Abel, y de la de él no. ¿Cuál otra dije? Ese celo. ¿Cuál otro dije? Envidia. La envidia fue porque él sí supo cómo agradar a Dios a través de una buena ofrenda. ¿Lo entendemos, hermanos? Amén. ¿Y la otra cuál fue? ¿Quién habla allá? Hay quien atienda. ¿Y la cuál fue? ¿Y la tercera cuál fue? Gloria a Dios. Hablamos de, primero fue celo, envidia, enojo. ¿Y cuál otra? El deseo de matar. Al deseo de matar vino a él. Y por lo tanto, gloria a Dios. Buenas tardes. Sí, gracias, Dios le bendiga. Entonces el enojo provocó el rencor y el rencor al final lo llevó a la mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es un perfil también de Satanás, la mentira, ¿verdad? Lo que le da hijos a Satanás, porque le dijo, vente, vamos al campo. Le mintió y lo engañó conforme al propósito a que iban al campo. Y allá dice la escritura que se levantó contra él y lo mató. Esa es la consumación del homicidio. Amén. Entonces, todos los que tienen en su corazón de alguna forma alguno de esos perfiles que van a desencadenar en, en actos reprobados por Dios, esos tienen por hermano mayor a Caín. Y si nosotros vemos el perfil de Satanás, que él vino a hurtar, matar y destruir, vemos que todos están en Caín, ¿verdad? Hurtar, matar y destruir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y seguimos hablando del asunto en Primera de Juan, gloria a Dios 3:12. Dice, ¿por qué causa le mató? Dice, porque sus obras eran malas. Obras plural. Todo lo que encierra el perfil de Caín, desde ofrecer una mala ofrenda, desde sentir celos. A la otra es envidia también en él, porque el celo lo llevó
conjugado en la envidia, porque vio que su hermano sí supo cómo agradar a Dios. Él también lo podía haber hecho. Por eso en los tiempos de la ley se habla de la primicia, para darle a Dios en primicia lo mejor de lo que se está por cosechar. El mejor grano, la mejor fruta, ¿me entienden? Lo mejor del ganado. Pero hay quien quiere ofrecerle lo que es desagradable a Dios. Hay quien no cumple con sus obligaciones y está siendo desagradable a Dios. Por eso todo aquel que por una comodidad está dejando, a pesar de la instrucción de hacer lo que Dios demanda, Dios da un tiempo misericordioso y generoso. Por eso es que a los recién bautizados los pone un tiempo de instrucción para que reciban doctrina, enseñanza, y les da un tiempo para estar, como dice la palabra, bajo tutores y curadores de todo ese desorden. Porque dice la Escritura que la tierra estaba en el principio desordenada y vacía. Y ese es el reflejo de nosotros cuando vivíamos en el mundo. Vacíos de Dios y desordenados en todas nuestras acciones, llevándole en todo la contra a Dios. ¿Sí? Pues estábamos desordenados, vacíos. Pero viene el bautismo, viene la doctrina y viene a llenarnos ese vacío de Dios, a llenarlo de Dios. Y ese desorden de vida por el conocimiento nos va llevando a nosotros a ir viendo y reconociendo nuestra forma de vida, acción y obras pasadas. ¿Para qué? Para que corrijamos lo que está mal en nosotros delante de Dios. Amén. Y así en una forma digna y moral vayamos creciendo como pueblo de Dios. Pero vamos a estar así hasta el tiempo determinado por Dios. Por eso, si una persona se bautiza y la vemos tambalear y caer 1 año, 2 años, 3 años, y aunque así muera, mientras Dios lo haya mantenido niño, aunque muera, y aunque le pese esta palabra a los falsos obreros que predican cosas contrarias, muriendo el niño en la voluntad de Dios, Él es Señor de todo. Porque en nada difiere el que es esclavo del pecado del que es niño espiritual. Solo que el niño espiritual, aunque ande viviendo bajo las mismas prácticas, pero cuidado con el exceso de confianza. No se vayan a querer autoproclamar niños cuando también ya deberíamos ir creciendo. Porque es para darle honra y gloria a Dios y para servir de buen ejemplo a los demás, para que los demás se animen a seguir el camino de Dios en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y así dure 20, 30, 40, 50 años y así muera mientras haya sido niño bajo tutores y curadores. Ese al morir es heredero del reino de Dios. Porque la palabra lo dice. En nada difiere su estilo de vida del que es esclavo del pecado, pero es Señor de todo. Por eso hay muchos que cuando mueren los falsos obreros y no los ven en el perfil del camino, no si está condenado. Sin Dios y sin Cristo, el juicio no es de ellos. Dios no le da el juicio a los hombres. ¿Por qué? Porque como yo le decía a mi hermano Jorgito hace un momento, si Dios le diera el juicio al mundo, el mundo ya nos hubiera destruido. El mundo ya nos hubiera destruido. Mientras que la palabra de Dios dice de Dios, que gracias a su misericordia no nos ha pagado todavía conforme a lo que nuestros hechos merecen. Y esa es su misericordia, es por la gracia. Pero si le diera a Dios el juicio al mundo, contra nosotros ya nos hubiera destruido. Eso es obvio. Gloria a Dios. Bien. Y dice pues que era del maligno porque sus obras eran malas.
Y las de Abel, las de su hermano, eran justas, justo lo que Dios demandaba, una buena ofrenda. Pero no te dejes engañar, porque de ahí no te vayan a querer agarrar, porque ¿ves cómo las ofrendas deben de ser del agrado de Dios? Que no te ha bendecido Dios. Cuidado con esas terapias, saca dinero. No se puede dar el segundo, no se puede subir el segundo escalón sin primero subir el primero. Y en la Biblia dice, primero diezmos y luego ofrendas. Pero si alguien te dice, no des diezmos, nomás de ofrendas, yo te puedo decir, el pecado está presente si lo haces. ¿Quién más te da que no diezmes? Entonces, ¿para qué ofrendas? El pecado ahí está. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a juicio? El pecado. Por eso les dije que viene el tema de Malaquías, para que no creas que Malaquías nomás habla de meterle miedo al que no diezma. Mentirosos. Ahí hay muchos asuntos y puntos que Dios trató con el pueblo a causa de su infidelidad a Dios y a la mujer, y a desviarse de los malos caminos, y a convertirse al final en ladrones de lo que le corresponde a Dios. Hay muchos, y ya hablamos de los primeros 5. Primero hablamos del diezmo y la ofrenda, y después de 5 puntos más como tema, y vienen otros puntos más, para que no piensen que todo el tiempo en Malaquías nomás se habló del diezmo y la ofrenda. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, vamos a leer lo que dice Génesis 3:20. Génesis 3:20. Levántate, retírate de aquí. No des mal testimonio. ¿Qué dice, hermano Jorge? Levántate y quítate de aquí. Palabra inspirada por Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Génesis 2, Mira, que no te ve cámara. 3:20, perdón. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y llamó, que dice, el nombre, Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Hay muchas informaciones acerca del nombre de Eva, como de Adán, que transcritos en diferentes lenguas tienen diferentes formas escritas y pronunciaciones. Según en el hebreo, Eva se escribe con una H, una A, W, A, y es una señal semejante a la palabra agua. Y la pronuncian agua. Ese es el nombre según en el hebreo original de Eva, agua. Y la relacionan con el agua, porque ¿quién puede vivir sin agua? ¿Verdad? Pero eso es ahí en el pueblo de Dios. O que decía ser de Dios y nunca dio testimonio de eso. Gloria a Dios. Sí, fue un pueblo escogido por Dios, de eso no hay duda. Y Dios los bendijo. Pero continuamente perdían la bendición y Dios mismo se encargaba de castigarlos. Hasta por medios de gente, de pueblos rebeldes.
para su vergüenza. Gloria a Dios. Y dice el 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva. Gloria a Dios. Eva. Dice, por cuanto ella era, ¿qué? Era, la palabra era, madre de los vivientes. En ese tiempo se le aplicó el era de todos los vivientes, ¿verdad? O sea, de personas y hasta de animales, ¿verdad? De todo tipo de animal. Ella era la madre. Pero fíjense ustedes bien, porque por aquí tratan de infiltrar que Eva también fue salva, alcanzó salvación. Y solamente en el Evangelio, hay un Evangelio que certifica que solamente Adán alcanzó salvación. De Eva no hay ningún registro, aunque ella, en su condición, cuando ella fue formada, así como yo que vete por ahí. Y estate de pie. Allá, córrele. Vete para allá. Gloria a Dios. Cuando Dios creó a Adán, Adán era la figura del primer Cristo, dice la palabra, ¿verdad? El primer Cristo. Era un hombre santo. Y cuando él creó a Eva, la creó una mujer santa. Y cuando aquí habla la palabra era la madre de los vivientes, no puede estar hablando en el contexto humano y espiritual. ¿Por qué? Porque era madre de todos los vivientes, pero todos los vivientes tenían alma, no, nomás los seres humanos, ¿verdad? Y había una condición para ser alguien santo. Santo es aquel que respeta las órdenes de Dios. Amén. Porque no transgrede lo que Dios le ordena. Y las órdenes de Dios son ley. Para los que dicen que la ley vino a manifestarse hasta el tiempo de Moisés, están en un error. Pónganse a estudiar. Desde el momento en que Dios da una orden en el huerto del Edén, estableció ley. Al hombre le dijo, no comerás, no. Así como le dijo, no matarás, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás. Son órdenes. Porque aún la Escritura dice que Abraham guardó la ley de Dios. Y hablar de Abraham al tiempo en que apareció la situación en que se estableció la ley en Moisés. Por eso varían mucho los tiempos, los tipos de años ahí en el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Porque fueron varios cientos de años atrás cuando ya se vivía la ley a través de Abraham. Acá fue proclamada a todo un pueblo en conjunto nada más. Una población de arriba promedio, según historiadores, de más de 2 millones de personas, los que salieron de Egipto. Gloria a Dios. Entonces entendemos que era la madre de todo ser vivo. Todo lo que Dios tenía aquí en la tierra, por él les dijo, señorearán. Ella fue madre, y la madre es una autoridad también para señorear, pero es una autoridad menor, así como la autoridad del sol a la autoridad de la luna. La mujer es una figura de la autoridad de la luna, porque así también lo refleja la Escritura en la familia de Jacob, en el sueño del profeta José. Yo veía al sol y a la luna y estaba viendo a su padre y a su madre.
Tenían autoridad para iluminar, sí. ¿Qué es la iluminación? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es la instrucción de Dios? Por eso es que en esos casos el padre es el responsable de la educación de la casa, pero la madre es la que tiene más contacto con los hijos y la que lleva la mayor responsabilidad para educar a los hijos. Porque durante el día el hombre debe de ir a trabajar y la madre debe de cubrir las necesidades de sus hijos, incluyendo la de instruir, que es educar. Gloria a Dios. Por eso les digo, yo no sé si ustedes ya hayan oído este tema, escuchen la explicación y avalen para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, si ya lo habían oído. Por eso les digo que es pan calientito. Aquí el hombre no pone añadiduras, es lo que recibe por inspiración en el fluir del denuedo del Espíritu Santo. Valoremos eso y agradezcámosle a Dios por ello. Gloria a Dios. Entonces, cuando Eva falta a esa orden, viola esa ley de Dios. ¿Y qué provocó? ¿Qué provocó? Que ella se convirtiera de mujer santa a mujer impía. Amén. De mujer santa a mujer impía. Y no lo dice directamente la Escritura, pero no hay ningún registro de que haya sido salva. Y ahora vamos a ver una alineación dentro de lo espiritual de las cosas negativas que determinan a una persona que está destinada para ser destruida. Gloria a Dios. Y cómo Dios reemplaza a los positivos espirituales y puede trasladarlo por un negativo espiritual. Por eso es lo que está diciendo San Juan. No como Caín, que era del maligno. ¿Por qué pasó a ser del maligno? Porque él hizo las obras que reflejan a Satanás y a él como hijo de Satanás. Porque las obras de su padre hizo. Amén. ¿Qué hizo? Matar. ¿Qué hace el diablo? Matar. ¿Qué hace el diablo? Destruir. Pues él recibió adopción espiritual por malas obras a pertenecer como hijo de Satanás. Gloria a Dios. Y aquí Eva dejó de ser la madre porque también cubría lo espiritual en alguna forma, hablando de la santidad, porque Dios la creó santa. Pero dice la Escritura que Dios creó al hombre recto, igual que a la mujer, pero ellos contrataron las muchas perversiones. ¿Qué quiere decir? Que se dejaron seducir por Satanás y aceptaron lo que les dijo. Imagínense qué tontería tan grande aceptarle a un mentiroso como quien dice la verdad y aceptarle a un mentiroso que el único verdadero es mentiroso. Porque Satanás le dijo, con que Dios ha dicho que no comas del árbol porque dice que vas a morir. No, hombre, no vas a morir. O sea, Dios es mentiroso. Dios es mentiroso, no te creas. Tú come y vas a ver que no mueres. Y él afectó el lado humano. Por eso cuando el hombre peca su cuerpo y peca su alma. Pero cuando peca el cuerpo, ensucia el alma. El alma no peca, pero recibe la participación de lo que hace el cuerpo. Por eso cuando el juicio venga, dice que mientras estuvimos en el cuerpo, vamos a responder por las obras que el cuerpo hizo en el cuerpo glorificado del alma. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta mujer, de ser creada santa, pasó a ser una mujer impía. Y Adán, al ser seducido, de haber sido creado, pasó a ser también un impío. Y él ahí perdió la paternidad espiritual también.
por cuanto oyó la voz de su mujer, y la mujer por cuanto oyó la voz del diablo. Es decir, Adán creyó a la mentira del diablo porque su mujer lo convenció. Y esa es nuestra lucha en muchos hombres en la actualidad. Tratamos de no ser mandilones como lo fue Adán. Y debemos centrarnos en primero escuchar la voz de Dios y ponerla por delante que la de la mujer. No la menospreciamos. Escuchamos, porque la mujer también puede tener la razón. Nosotros los varones no lo sabemos todo. Algunas veces Dios puede usar a la mujer. Y me acuerdo de la participación de Priscila. Buenas tardes, Dios la bendiga. Como en el caso de un varón poderoso judío en el tiempo de San Pablo, ¿verdad? De origen judío. Un colaborador de San Pablo. Los voy a dejar de tarea. Recuerden la palabra varón poderoso en palabra. Porque digo que unos eran de Pablo, otros de Cefas, y el otro de quién? ¿De quién? No, Silas era un profeta que acompañaba a Pablo. Era del equipo de Pablo. Ya le di dos pistas. Unos dicen que son de Cefas, Pedro, o Kefas. Otros de Pablo. ¿Y el otro de quién? Bueno, se lo voy a decir. Apolos. Apolos fue corregido junto por este par de esposos de Aquila y Priscila. Aquí participó Priscila. Dios puede usar también a las mujeres, pero hay que poner por delante a Dios y ver si lo que la mujer dice es conforme a la Escritura. Bueno, es que Dios la está poniendo a trabajar, pero también hay mujeres de las que le llaman feministas que quieren imponer. De esas sí no les hagan caso, hermano, porque se van a maldecir su vida delante de Dios. Dios aborrece los mandilones, pero en lo que la mujer participe con equilibrio en la Biblia, agradézcale a Dios y motive a su esposa. Gloria a Dios, porque está siendo vasija, pero hay que tenerla en observación siempre, porque no hay que olvidar a quien engaña el diablo más fácilmente. Es un talón de Aquiles que la mujer sufre, en donde yo no la veo culpable, sino como víctima. Y así la declaro en el nombre del Señor Jesús cuando eso sucede. Y los hombres no debemos de ser juiciosos, encarnizados contra ellas. Nadie es perfecto. Todos nos equivocamos en más de alguna vez. Gloria a Dios. Entonces, Dios cambia las paternidades. ¿Cuándo? Bueno, cuando se surgen estas dos líneas, la de los hijos del diablo y la de los hijos, y no digo los hijos de Dios, porque Dios antes de Cristo nadie llamó hijo, ni siquiera a sus ángeles, a los creyentes en Dios, a los que creían en el Espíritu Santo, al cual le pusieron Jehová. Gloria a Dios. Y hago esta aclaración porque también es muy importante. A Jehová no le pusieron el nombre hasta el Éxodo capítulo 3, del versículo 11 en adelante. Hasta entonces que salieron de Egipto, pero se van a encontrar con escrituras, como en Génesis capítulo 6 me parece, que dice que hasta entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, o sea, volvieron a alinearse a la fe en el Espíritu Santo. Pero ¿por qué ponen ahí Jehová si Jehová no es un hombre que debe de estar en ese lugar todavía? ¿Me entienden? Todavía no era puesto, pero aquí ya lo pusieron los hombres en las transcripciones bíblicas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces Dios determina que predomina la simiente de Caín, la gente impía, y seduce al pueblo de Dios por medio de sus mujeres.
y su depravación humana. Y Dios se enoja y determina, voy a acabar con todo ser vivo, dijo, ¿verdad? Acabaré con todo ser vivo, con todo aquello en lo cual Eva era la madre y todavía Adán el padre. Gloria a Dios. Y los destruye. Entonces resurge una nueva reproducción humana a través de Noé y su mujer y sus hijos. Pero vuelve a manifestarse la simiente de Caín a través de Canaán, hijo de Cam, porque comienza con la maldad de burlarse del padre borracho, que fue Noé, se emborrachó. Y ahí resurge. Entonces, de ahí aparece Nimrod, luego Semiramis, luego Tamuz, la idolatría, el politeísmo. Incluso Abraham se vio afectado por la idolatría. Pero un día Dios lo saca, dice, de entre su tierra y su parentela, lo echó fuera de toda esa contaminación. Y por cuanto Abraham aceptó las promesas de Dios, se salió, dejó él de fabricar las estatuillas de la idolatría que él mismo hacía para vender y comer. Y entonces al aceptar, él se convierte a través de la ofrenda de Isaac en obediencia, en fe a Dios, a través de un doloroso sacrificio que él tenía que hacer porque Dios se lo demandaba. En medio de un conflicto emocional, como Dios, después de darme al único que me va a heredar, me lo va a quitar, va a borrar mi genética de la tierra. ¿Cómo? Dios al final le detiene su mano, no lo mata. Y él ahí se convierte no en hijo de Dios, se convierte en ¿qué? En amigo de Dios. Por eso en Abraham son los de la fe, hijos de Abraham, pero son amigos, son hijos del amigo de Dios. No son hijos de Dios, son hijos del amigo de Dios. Amén. Y son tomados en cuenta para salvación, según su tiempo. Pero en Cristo Jesús somos hijos del Hijo de Dios. Y no es lo mismo ser hijo del amigo de Dios que ser hijos del Hijo de Dios. Eso nos incorpora a una familia real, a la familia que está en el poder de la realeza celestial. Un inmerecido y caro privilegio. ¿Por qué? Porque ni siquiera a sus ángeles nunca llamó hijos y nos pone por encima de ellos al que persevere hasta el final de su vida agradando y sirviendo a Dios, o aquel que por gracia alcance la misericordia. Esa es la ventaja, es el grande privilegio. Por eso les digo, es un pan calientito, mis hermanos. Espero que lo disfruten para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, por la excelencia del trabajo de su majestad, nuestro Señor el Espíritu Santo. Gloria a ellos. Y sobre todo al Padre. Gloria a Dios. Y Dios tenía que sustituir al Padre y a la Madre espiritual. Amén. Por eso humanamente arrastramos los hombres las maldiciones que generó por el mandilonismo Adán. Y las mujeres sufren más la maldición por el lado de la codicia, que es la herencia de Eva. Amén. Unos por mandilones y otras por codiciosas. Humanamente, hasta la fecha, todo el que es, como dijo el Señor Jesús, nacido de la carne, vive los problemas de las maldiciones de la carne. Codicia de Eva, por eso la mujer sufre mucho de vanidad, codiciando, ambiciosa, y pocas son las que logran salir de ese lugar, porque Dios les ayuda. Gloria a Dios. Cuando humanamente nace, fíjense la importancia de los nombres.
nacen en el pueblo de Dios los hijos, muchos nacen sellados y su destino está escondido en su nombre. Saraí, que era el nombre oficial de Sara, significaba una mujer feminista que llamarían hoy, porque las feministas son controladoras y son manipuladoras, todo lo manipulan. Y toda la mujer que es así, es como Saraí, y el reflejo de esa Saraí era que ella todavía era hija de ¿quién? De Eva, porque su actuación era carnal. Y todos, y hasta cuando Dios la convierte, le quita el nombre, le quita la I, y nomás le quitó una letra y a ella la transformó. Por eso una letra puede transformar todo. Y le quedó Sara, que ahora Sara significa una princesa de Dios. Alguien que se vuelve temeroso a Dios y respeta el orden de Dios. Amén. Por eso Sara dejó de ser abusiva, prepotente, manipuladora, ambiciosa. Y al marido le decía, tú y yo somos iguales. Ese es el feminismo. Eso no le enseña a Dios, lo enseña el diablo. Eso le enseña la democracia, la igualdad. Eso no existe en Dios. Por eso en Dios es monarquía, no es democracia. Gloria a Dios. Por eso es que Dios es dictador. Pero ese es el sano comunismo. Por eso es que son como uno, todos unidos en un santo pensamiento, que es vivir conforme a la voluntad de Dios en santidad. Y en los beneficios todos por igual. Gloria a Dios. Y ella fue cambiada de modo que ya después no le decía, Abraham, hay que hacer esto. Abraham, no, ya no hacía eso ella. Gloria a Dios. Y para esto vamos a ver primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 6. Para que veamos ahora cómo se conduce a partir de ahora la controladora y manipuladora. Cambia de ser una igualada a convertirse en una mujer respetuosa de su esposo, reconociendo que él era la cabeza de su hogar y el señor de la casa. Dejó de ser así. 3:6. ¿Qué dice hermano Jorge? Señor Jesucristo dice así, primera de Pedro 3:6, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Amén. Fíjense muy bien lo que en la palabra acabamos de escuchar en el capítulo 3 de primera de Juan, en el versículo ¿qué? 6. Dice, gloria a Dios. Dije, es primera de Pedro, le dije, ¿no? Primera de Pedro 3:6. Sí. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Gloria a Dios. Fíjense lo que hacía, hasta dónde era rebelde Sara, porque en el encabezado, ¿en dónde se rebelaba ella? Manipulaba su condición sexual para someter a Abraham. ¿Sí me entienden? Deberes conyugales. Y este es un asunto donde la mujer
tiene como primer arma para someter al hombre la situación sexual. Es su primer arma. Y después el engaño, los maquillajes para cambiarle la mujer y mantenerlo contento con diferentes mujeres en una sola, sin entender que ahí están educando a su marido para que se convierta en un adúltero. Porque ya después que le cansen, se le acaben las máscaras, ahora no se va a buscar él una máscara, se va a buscar a otra mujer. Buenas noches. Gloria a Dios. Así es de que, fíjense cómo hasta en los deberes conyugales se manifestaba la rebeldía de no hacer la voluntad de Dios como esposo. Pero fíjense, en 13 dice, porque como Sara, ¿qué dice? Obedecía. Ahora estamos hablando de una mujer transformada, porque ya le cambiaron el nombre, ¿verdad? Ya no es Saraí, ahora ¿cómo es? Ahora es una princesa. Y una princesa debe de dar testimonio con obediencia, ya no con rebeldía. ¿Me explico? Ya no va a estar tratando de manipular ni con su sexualidad al marido, ya no, ahora se va a someter, cuando San Pablo dice, y no nos neguéis el uno al otro. No se nieguen. ¿Y qué hacía ella? Se negaba, tal vez para buscar estar por encima de él y tenerlo dominado, es ser una controladora. Gloria a Dios. Les digo, no sé si ustedes ya hayan recibido este tipo de mensaje, si no, agradezcanle al Señor Jesucristo por su Santo Espíritu que nos bendice en esta célula pequeña de la Iglesia Cristiana, Iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad, en su fundación 2004 en Apatzingán, Michoacán, México. Gloria a Dios. Como Sara obedecía, dejó de ser una rebelde. Y ahora, ¿cómo le decía? No dice que esté escrito, pero lo podemos sobreentender. Ya no le decía somos iguales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le decía? Señor. Por eso ya ella cuando accionó y le entregó a la egipcia Agar para que tuviera un hijo con Abraham, ella ya no accionaba contra la egipcia. Ella iba y se quejaba con Abraham. Y Abraham ya era el que le decía qué hacer. Reflejo de que antes no lo hacía así, pero ahora sí lo hacía. De modo que respetaba el señorío. ¿Qué es el señorío? La autoridad. El hombre como la autoridad de la casa. Ya no hacía nada sin consultarle y hacer conforme a la guianza de su autoridad, su esposo. Gloria a Dios. Y luego dice, hablándole a las mujeres de la iglesia creyentes de hoy, dice, de la cual vosotras habéis venido a ser ¿qué? Hijas, habéis venido a ser hijas. Entonces, Dios les cambió la madre, ¿verdad? Ya no es Eva, porque Eva es carne, Eva es esclavitud, Eva es el mundo. Y ahora les había dado a una princesa por madre. Y una princesa por señal debe de ser no feminista, sino obediente y reconociendo el señorío de su esposo y no hacer nada que no esté en su voluntad. Gloria a Dios. Y le dice, cuando ustedes se portan así como Sara, ustedes reciben por madre a Sara. Entonces, ya Eva no tiene relación con las creyentes. Ya no tienen por madre. Las que la tienen por madre son todavía las mujeres que viven el camino de la impiedad en el mundo. Ellas la siguen teniendo. Entonces, la mujer del mundo tiene una madre. ¿Cuál es? Eva. Y las mujeres creyentes, las
Las mujeres cristianas tienen una madre. ¿Cómo se llama? Sara. Pues aquí Dios le cambió la madre a los que creen, a las que creen más bien. Gloria a Dios. Pero ¿cómo se deben de portar las creyentes? Pero ¿cómo se deben de portar las creyentes? Obedientes y reconociendo el señorío del esposo. Amén. Y les añade algo, les añade todavía algo, porque les dice, si hacen el bien. No nada más hay que ser obedientes a Dios, está la obra de la piedad. Si hacen el bien, ¿verdad? Porque nosotros profesamos una religión, una escuela, una enseñanza, un deber, ¿verdad? A través de la religión pura y sin mancha delante de Dios, que es guardarnos sin mancha del mundo, que es visitar a los huérfanos y a las viudas, ¿verdad? Que es visitar a todo lo que está sufriendo, empezando primeramente por el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y de esta manera, Dios le cambió la madre a las creyentes, ¿verdad? Dejó de ser Eva, dejaron de ser hijas de Eva cuando dejaron de practicar las malas acciones de Eva. ¿Me explico? Y ahora pasaban a ser hijas de Sara, porque de ser una mujer impía, controladora y manipuladora y desobediente, Dios la transformó para convertirla en una princesa y ponerla como madre de las creyentes. Amén. Ahora veamos la cara del lado masculino, varonil. Veamos lo que dice, gloria a Dios, Gálatas 3 en el versículo 7. Gálatas 3:7. Después de Corintios, que dice así la palabra. Sabed por tanto, y dice, el pacto de Dios con Abraham. Amén. Porque vamos a verlo. Sabed por tanto, dice 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. 7, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Pero no olvidemos que esta es una promesa basada en cuanto a la carne, porque el Abraham era temporal como ser humano. Cristo es eterno, el verbo de Dios en Cristo Jesús. Allí mejora nuestra situación. Por eso todo el que andaba en el camino de la impiedad pasó a ser adoptado por medio de la fe en Dios, en sus tiempos, a ser hijo de Abraham. Por tanto, dice sabed. ¿Qué quiere decir saber? Por si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Si eres de la fe, según el tiempo, pero estamos hablando del Nuevo Testamento, que también cuenta. No nada más para solo el Señor Jesús. No, Dios respeta la condición de su amigo también, Abraham. Pero nosotros en su momento, por la fe en Jesús, adquirimos una condición incluso superior a la de Abraham. Porque Abraham solamente, ¿qué es? Amigo. Y nosotros somos hijos. Amén, Ángel. Nosotros no somos amigos de Dios, somos hijos. No somos hijos del Padre de la fe, somos hijos del Hijo unigénito de Dios. Entonces, incluso nosotros aquí, respetando lo de Abraham, pero Dios nos pone en un
nivel muy por encima de Abraham, porque él era amigo, no hijo. Fue sellado como amigo. Y esto es obvio porque en la casa paterna, los hijos, si la casa tiene puerta y tiene candado, a los hijos se les da un duplicado de la llave para que entren y salgan a la hora que quieran, pero a un amigo no. A un amigo no se le puede tener esa confianza todavía. ¿Por qué? Porque no es de la familia, solo es un amigo. Y el amigo tiene límites que el hijo no tiene, por cuanto pertenece como hijo del Señor de la casa. Si lo podemos entender, gloria a Dios, hermano. Por eso sepan, si no lo sabían, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sepan que estos son hijos de Abraham. Gloria a Dios porque nos eleva a un privilegio más alto. Pero lo que importa es que tanto los antiguos como los cristianos presentes estamos en un camino que se llama el camino de la fe en Dios. Esa es nuestra gran bendición. Sean los de su tiempo por Abraham y nosotros por el tiempo de Cristo. Gloria a Dios. Pero no debemos de olvidar dónde se comenzó a manifestar esa fe y a ser tomada en cuenta por Dios en los hombres. Empezó con Abraham. Bien, entonces Abraham, cuando Dios le dio por herencia esas naciones determinadas, le dijo a él: te voy a hacer padre de multitudes. Porque eso significa Abraham, que en su lengua la H se pronuncia, aquí en nosotros es una H muda. Decimos Abraham. No, no es Abraham. Porque Abraham significaba un padre altivo. Eso es Abraham. Abraham, A-B-R-A-M, Abraham. Un padre altivo. Y cuando Dios lo transforma para convertirlo en padre de multitudes, después de la A, le aumenta una H y luego una A. Y con eso lo convierte en un padre de multitudes, de naciones. Porque le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y ahí entramos en esa promesa maravillosa de bendición, los que ahora podemos entrar por la fe en Cristo Jesús. Por eso incluso en el Antiguo Testamento, Él amparaba a los extranjeros y los adoptaba. Nomás les decía: cumplan mis leyes al igual que en mi pueblo. Pero al final, los extranjeros cumplían mejor la ley que en el pueblo de Dios. Y lo digo por los recabitas, que tenían una descendencia más obediente. Gloria a Dios. A un hombre, cuando el pueblo no obedecía ni a Dios, aunque ese recabita era un hombre, el pueblo, los hijos le obedecieron lo que el pueblo no le obedeció a su Dios, al Espíritu Santo que los pastoreó. Gloria a Dios. Y de esta forma, Abraham deja de ser un padre altivo para convertirse en un padre de multitudes, en un padre de naciones. Y cuando habla de la fe, está hablando de una adopción de hijos espirituales, los que son de la fe. Entonces, aquí retoma la paternidad espiritual que Adán perdió y que cuando él la perdió, pasó a ser una paternidad negativo pero espiritual o espiritual pero negativa. La paternidad la tomó el diablo para su simiente a través de Caín.
Por eso dice la Escritura, no como Caín, que era del maligno. Por eso Caín pasó a ser el hijo mayor del diablo. El hijo mayor y el hermano mayor de todos los impíos. Y todos los que obran como él, lo tienen por hermano mayor. Mientras los que somos en la fe, tenemos al Señor Jesucristo por hermano mayor. Gloria a Dios. Y ahora sí, cada quien tiene a su Dios, al que tiene por cabeza su hermano mayor. De Caín, tienen por su padre al diablo, y por medio del Señor Jesucristo, tenemos por padre a su Dios y Padre, el Dios Altísimo. Gloria a Dios. Pero, humanamente, alguien tenía que suceder también a Adán como padre en lo humano. ¿Y quién pasó aquí a ser el padre espiritual? Hermanos, pregunto, ¿quién pasó a ser el padre espiritual de los creyentes en la fe? El padre espiritual. El lugar que Adán dejó vacante por siglos. No, hermano, es Abraham. Por eso dice la Escritura que todos los... Él es el padre de los... Es el padre de los... Es el amigo del padre de los... Sí, pero fue el primero en que se manifestó y se le dio paternidad. El que vino a suceder a Adán. ¿Quién sucedió a Adán? Abraham. Por eso él dice la Escritura, aún en el Nuevo Testamento, que todos los, por tanto, saber que todos los que son de la fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. Por eso el pueblo del cuerpo de obreros, escribas y fariseos decían, un padre tenemos que es Abraham. Y el Señor Jesucristo le decía, pues si ustedes fueran de Abraham, las obras de Abraham harían. Amén. Pero no, vosotros sois, él dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras del diablo quieren hacer contra mí. Amén. Gloria a Dios. Y aquí Abraham sucede en la paternidad de los seres humanos vivos, porque Cristo es en la cuestión espiritual. Cristo en el creyente le arrebata la paternidad al diablo a través de aquellos que rescata del camino de la impiedad. Y Abraham sucede a Adán. ¿Y Sara a quién sucede? ¿A quién reemplaza Sara? A Eva. Sara reemplaza a Eva hablando de la madre espiritual, no la humana, no la impía, sino la mujer santa. Y Abraham reemplaza a Adán. Y cuando se trata de recuperar lo espiritual, rescatar a los impíos a través de la gracia por la misericordia de Dios, entonces Dios le va quitando hijos al diablo para adoptarlos Cristo como hijos suyos. Por eso dice en Hebreos, hablando de Cristo, yo y los hijos que Dios me dio. ¿Por qué? Porque él mismo dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, porque sabe que el que él viene es enviado por su Padre. Gloria a Dios. Hablando de los identificados, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso, alineemos esto que les voy a decir, les ruego en el amor de Cristo que presten atención. Los que viven en el camino de la impiedad tienen por padre al diablo en el camino de la impiedad, porque Adán en sí no era malo, fue seducido. Él no fue la autoridad promotora de la maldad. Tienen por padre al diablo. Tienen por hermano mayor
¿A quién? A Caín. ¿Y a quién tienen por madre? A Eva. Ese es el orden de la familia del camino de la impiedad, de la familia de los impíos. Gloria a Dios. Y ahora, nosotros, ¿a quién tenemos por padre? Los creyentes. Estamos hablando de autoridades ahora espirituales. Nosotros regresamos por la misericordia de Dios a tener por padre, ¿a quién? Al Dios Altísimo, al Dios Altísimo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque somos reconocidos hijos en Jesús, tenemos por autoridad divina y suprema al Padre, y en Cristo tenemos al hermano mayor. Amén. En Cristo tenemos al hermano mayor. ¿Y a quién tenemos y a quién se tiene por madre, hablando espiritualmente? A Sara. A Sara. Ese es según el orden humano. Ese es el orden humano dentro de lo espiritual. Tenemos a Dios por Padre, tenemos al Señor Jesucristo por hermano mayor, tenemos por madre en la área femenina a Sara, mujer transformada, y ese es nuestro orden. A lo mejor esto es para algunos algo un poquito pesado. Lo bueno es que es una transmisión y la pueden volver a poner, a estudiarla con más detenimiento. Gloria a Dios. ¿Y dónde quedó Adán? ¿Dónde quedó Adán? Porque él no quedó ni como padre de un lado ni del otro. Solamente quedó como padre biológico. Amén. No quedó dentro de lo negativo, no quedó dentro de lo positivo, pero solo quedó como el padre biológico. ¿Me expliqué? ¿Me entienden? Por la reproducción humana, porque de él depende la reproducción humana. La mujer participa, pero el sembrador es él. El gen que da vida por el poder de Dios. Algo que le delegó al hombre es en el hombre. El que da vida no es la mujer, es el hombre por el gen vivo. Gloria a Dios. Él solamente quedó como un padre biológico y eso no lo puede discutir ni pelear Satanás. Y a Dios no le interesa contender con Adán por ese sentido porque él lo estableció. Él lo estableció como un padre biológico nada más, que por no haber respetado la ley de Dios, tuvo que buscar su salvación en medio de mucho sufrimiento, porque él tenía que trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente y sufrir las escaseces con las que fue maldecido por Dios. Y a pesar de eso, hay un evangelio que testifica a Adán como hijo de Dios, pero no es nuestro hermano mayor en lo espiritual. Nuestro hermano mayor así ha venido a ser el Señor Jesucristo. Y por medio de él, el mismo Adán adquirió una condición mejor que ni la de su descendiente Abraham, que solo fue amigo. Pero Adán fue recibido por hijo, porque así dice la Escritura. Tenemos a Dios por Padre, nuestro hermano mayor en lo espiritual, porque fue fiel y verdadero hasta la muerte, por lo cual fue constituido por Dios, el Verbo de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Como heredero de todo. Heredero de todo. Y por cuanto es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo que Dios creó, porque Él es el principio de toda creación, el Verbo de Dios.
conforme a la sustancia y esencia divina del Dios Altísimo. Por eso es su único, y nosotros somos hijos por adopción, al igual que Adán. Somos hijos por adopción. Adán es por adopción, nosotros somos por adopción. Gloria a Dios. El único hijo legítimo, unigénito, es el Verbo de Dios que vino y fue hecho carne en el hombre Jesús. San Juan 1:14 por ahí nos da la información. Por esa razón, hermanos y hermanas, es que nosotros tenemos un orden que reconocer. Porque el que persevere hasta el fin, haciendo el bien, este es hijo e hija de Dios. En este plano, si persevera hasta el fin en esa condición de hijo e hija, ya después van a ser glorificados, en donde lo humano, lo masculino y lo femenino se van a perder. No habrá más. Lo siento por lo que van a sufrir los testigos de Jehová, que todavía quieren venir y seguirse reproduciendo. Un error fatal. Porque en aquel día, dijo el Señor Jesucristo, en el reino de los cielos, ni se casan ni se dan en casamiento. Con la glorificación del cuerpo se acabó el término femenino y masculino. Se acabó, no hay más. Seremos como los ángeles de Dios. Seremos como los ángeles de Dios. Así dice la palabra. Que ni se casan ni se dan en casamiento. Pero con una condición superior a la de los ángeles. No seremos ángeles, seremos hijos. Así que si podemos calificar como un asunto término masculino o femenino, las mujeres deberán de ser mujeres y serán igual que nosotros, como está hecho Dios a su imagen y semejanza. Por eso no existen reinas del cielo. Esa es otra fábula mentirosa que mueve una iglesia popular en el mundo. No hay reina del cielo, no hay esposa de Dios. Esas son las mentirotas que les rezan a los muertos, y quien le reza a un muerto está haciendo un acto satánico según la Biblia. Porque quien se acerca a los muertos se contamina, dice la palabra de Dios. Y debe de efectuar una purificación por tiempo, porque eso es desagradable a Dios, es inmundo, es satánico. Así que le dicen a alguien que duerme en Cristo, madre de Dios, esposa de Dios. Qué bárbaros, qué tremendamente se han dejado engañar. Dios determinó por la palabra que Santa María era esposa de José. ¿Acaso Dios es adúltero? Esos tienen una tara en el cerebro. Una tara es un problema, un virus tal vez. Es decir, están tarados. Dios no es adúltero. Dios no le quita la esposa a nadie. No se le iba a quitar a José. Mejor vayan, investiguen sobre los misterios. Y los que han creído ese cuento, investiguen, porque por ese medio solo les están sacando el dinero. El muerto nada sabe. Se acabó en lo humano. Gloria a Dios. Bien, ahora ya descubrimos acerca de los que están destinados para ser destruidos. ¿Quiénes? Los que han sido sellados por Dios solamente. Porque algunos parecen destinados, pero al final por los misterios de Dios son rescatados. Por eso no podemos hablar de muchos, sino nada más de los que están escritos y que confirman en alguna forma que no alcanzaron la remisión de sus faltas. Uno de ellos fue Judas, también Caín, pero Caín quedó como el hermano mayor.
Gloria a Dios. Otro que perseveró, Balaam. Él lo dijo en una profecía, porque dijo aquel que miró al Señor de lejos. Él mismo profetizó contra sí mismo, que no vería a Dios cara a cara como está la promesa, de cerquitas, sino como aquel Lázaro que fue condenado en el Hades, que veía a Abraham a lo lejos, pero en un lugar donde se sufre, no donde se está en paz. Gloria a Dios. Así que no seamos extremistas, no nos sintamos literalmente como vasijas porque estemos siendo amonestados o reprendidos. No, estoy deshecho. No, espérate. No te hagas juicio. Deja que el juicio te lo haga Dios, porque te puedes sorprender de la bondad de Dios. Espérate que Él haga el juicio, porque a lo mejor lo que tú vives en padecimientos, gloria a Dios, solamente es una escuela en donde Dios te está tratando para transformarte. Y al final te puede transformar en un cuerpo de gloria para recibir bendición eterna. No te hagas juicio, déjaselo a Dios. Yo no me hago el juicio tampoco. Pero no caigo en el exceso de confianza. Sigo luchando con buen ánimo, sirviendo a Dios y a mis semejantes con ese amor que creo procede de Dios, buscando hacer el bien, no el mal. Así que si yo persevero en bien hacer en relación a mi salvación, el juicio lo tiene Dios y la última palabra la tiene Dios, y en eso debemos de descansar. A final de cuentas, en nuestra alma, el Espíritu Santo le da testimonio, ¿verdad?, a nuestro espíritu acerca de que sí somos hijos de Dios. Pero no es para que caigamos en exceso de confianza, sino para que sigamos luchando con buen ánimo, porque en la medida de que haya uno que trabaje más, tendrá un juicio de galardón. Puede recibir mayores capacidades en bendición en el reino de Dios, mayor nivel de autoridad. Así que no desmayemos y no nos hagamos juicio. Y perseveremos en bien hacer, aunque estemos sellados para ser salvos. Sigamos con buen ánimo. Pero los que sí no saben y que viven perturbados son los que perseveran en hacer mal. Y así llegan a morir haciendo mal. Pero aún algunos pueden ser rescatados por los misterios de Dios. Así que no los condenemos, no seamos ligeros, porque podríamos caer haciendo un juicio falso y es calumnia, y con esa calumnia nosotros nos vamos a la condenación. Tengamos cuidado. Hermanos y hermanas en Cristo, el tema hasta aquí llega por hoy. Que Dios les bendiga en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les ruego que los que podemos nos pongamos sobre nuestros pies para dar gracias. Gloria a Dios. Amén. Señor Jesucristo, le damos gracias, Señor, porque usted ha hecho misericordia para con nosotros y nos ha llevado a un conocimiento, Señor, tal vez un poco difícil para muchos, pero qué maravilloso sería que usted abriera el entendimiento de todos los que lo oyeron para que tengan un importante conocimiento y crecimiento que traiga las bendiciones a su vida, porque esas bendiciones las necesitamos todos, pero sabemos que el enemigo acecha, Señor, para distraer, para perturbar, para quitarnos la palabra, para que la palabra sea como sembrada entre espinos o entre piedras, y no nos deja aprovechar esto, Señor. Le ruego, Padre Santo, que permita que lo que hoy se predicó quede grabado en nuestra mente y corazón por su misericordia a través de su Santo Espíritu. Y bendiga a todos los que estuvieron presentes y a la distancia, hermanos y hermanas, al igual que todos los que han de ver y oír la retransmisión. Señor, abra sus entendimientos, abra su oído y abra sus ojos espirituales y sean benditos en el nombre del Señor Jesucristo.
a quien es toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, salúdense de mano y bendíganse de palabras el consejo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Joel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, yo. Agarra bien el teléfono. Dile. Dímelo.